Continuando en el apartamento 604, tenemos pasillo de habitaciones, en el cual se observan paredes de color blanco en muy buen estado, pasillo sin perforaciones, totalmente pintado y resanado, pisos y guardascobas completos en muy buen estado, brecha también se encuentra un poco deteriorada, filos y bordes en buen estado, de pasillo sin perforaciones, en muy buen estado, totalmente pintado, parte superior placa igualmente totalmente pintado con sus respectivos plafones. Y avanzando tenemos toma corriente eléctrico totalmente nuevo, sin pintura, tabletas esportilladas. Tenemos a mano derecha una puerta de la habitación auxiliar número 1, puerta en color güengue, en buen estado, marco en madera, puerta en buen estado con una cerradura doble, la cual cuenta con 3 copias de la llave, abriendo en buen estado. A su interior observamos pisos en cerámica, la cual a su entrada tenemos una esportilladura, y observamos su funcionamiento de la cerradura, se encuentra en muy buen estado. Observamos unas marcas de desgaste en la chapa. En la parte posterior de la puerta se encuentra con manchas de pintura de color blanco submarcos y pequeñas salpicaduras. También se observa en la parte inferior un tope magnético, y la parte posterior de la cerradura hay unas manchas en la puerta. Vemos paredes de color blanco en muy buen estado, apagador también en buen estado, totalmente nuevo, parte superior, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos por este lado un closet de 4 puertas de piso a techo en muy buen estado, puertas un poco manchadas, pero no están pintadas, tienen pequeñas salpicaduras y observamos manchas de uso. A su interior tenemos un organizador, un guardaequipajes en la parte superior, un perchero doble en acero inoxidable en buen estado, totalmente fijas, una zapatera extraíble y un gavetero cuádruple en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente, y su respectivo organizador con pequeños detalles en la madera y pequeños desgastes. Puertas y bisagras abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. También observamos un pequeño desgaste en la madera del frente, sus otras 2 puertas de piso a techo en muy buen estado, de color güengue, con pequeñas peladuras y pequeñas salpicaduras de pintura. Puertas en muy buen estado, bisagras igualmente. En la parte superior tenemos guardaequipaje, un perchero en acero inoxidable y un perchero al medio en acero inoxidable, también en muy buen estado, bisagras en buen estado. En la parte inferior observamos un zapatero, el cual tiene la madera un poco pelada y deteriorada, zapatero abriendo y cerrando suavemente, totalmente extraíble, puertas cerrando suavemente. Tenemos pisos y guardascobas completos, donde observamos también pequeños desgastes en la brecha, tomacorriente eléctricos en muy buen estado, paredes de color blanco. Tenemos punto de aire acondicionado con su respectivo desagüe, cables eléctricos y su respectiva tubería de cobre con su tomacorriente apagador conmutable en muy buen estado. En la parte inferior tenemos tomacorrientes totalmente nuevos y limpios, paredes de color blanco, filos y bordes en buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, filos y bordes y marcos de ventanas en buen estado, totalmente resanados, sin perforaciones las paredes de la habitación auxiliar número 1, ventana abriendo y cerrando suavemente, ventana con papel ahumado, el cual atenúa un poco la luz del sol, paredes de color blanco, resanes en buen estado, punto de televisión con su respectivo tomacorriente eléctrico, y en la parte inferior igual su tomacorriente eléctrico en buen estado, filos y bordes
también se encuentran en buen estado, paredes sin perforaciones. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, retornamos nuevamente al pasillo, donde encontramos paredes de color blanco, placa en la parte superior, placa de la habitación auxiliar en buen estado con su respectivo plafón. Placa en buen estado. A mano izquierda tenemos puerta en madera, la cual observamos unas pequeñas manchas en la parte superior, marco con pequeñas salpicaduras de pintura, marco en madera en muy buen estado, al igual que en la parte de arriba unas pequeñas salpicaduras, madera también en buen estado, marco con pequeñas peladuras, cerradura de manija con 2 copias de la llave en buen estado. A su interior observamos piso en cerámica, la brecha un poco deteriorada también, es problema de todo el apartamento, guardascobas, pisos completos en muy buen estado. Parte posterior de la puerta observamos desgaste en sus laterales y en la parte inferior tenemos su tope magnético, observamos funcionamiento de llaves en muy buen estado. Y la parte posterior, puertas se encuentran en buenas condiciones. Tenemos apagadores en buen estado, totalmente nuevos, punto de televisión en la parte superior con su respectivo toma corriente, al igual que en la parte inferior. Paredes de color blanco, totalmente pintadas y resanadas. Tenemos apagador de espacio de closet tipo vestier en muy buen estado, closet en buen estado. Filos y bordes también se encuentran en muy buen estado. Puertas de piso a techo, abriendo y cerrando suavemente, puertas en muy buen estado. Puertas en buen estado. También observamos puertas y bisagras se encuentran en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. A su interior tenemos división en buen estado, madera con pequeñas manchas a su interior, ya un poco desgastada y con peladuras, al igual que en la parte inferior se encuentra la madera un poco gastada y deteriorada. Tenemos también un gavetero, abriendo y cerrando suavemente a su interior. Este lado, gaveteros en muy buen estado. Bisagras también se encuentran en buen estado, puertas cerrando. Observamos manchas en la madera. Tenemos segunda puerta de closet en buen estado, abriendo y cerrando, madera con pequeñas manchas en su pintura. Bisagras en buen estado, con unas pequeñas divisiones en muy buen estado. Divisiones en buen estado. Madera con pequeñas peladuras. En la parte inferior tenemos un zapatero extraíble con unas manchas. Bisagras y puertas en buen estado. Otras últimas puertas del closet, es un poco incómodo. Observamos bisagras en buen estado, puertas también. En la parte superior guarda equipaje con sus respectivos percheros. Interior de closets pintados, y en la parte inferior tenemos un zapatero el cual abre con dificultad. Bisagras y puertas en buen estado, totalmente funcionales. Observamos pequeñas marcas en la madera y pintura de color blanco en muy buen estado. Guardascobas completos. Tenemos una ventana de ventilación en muy buen estado, abriendo
y cerrando suavemente con papel esmerilado. Y en la parte superior tenemos su respectivo plafón con bombillo. Tenemos sus otras dos puertas del closet amplio con su respectivo perchero doble en buen estado, y en la parte inferior con su respectiva zapatera extraíble en buen estado. Bisagras también se encuentran en muy buen estado. Por última puerta del closet, la cual se encuentra en buen estado, bisagras en muy buen estado, interior con sus respectivas divisiones, con pequeñas peladuras en su madera, gavetas abriendo y cerrando. Un poco dura estas últimas dos láminas. Filos y bordes se encuentran en buen estado, donde tenemos un espejo completo de piso a techo con borde biselado en muy buen estado, pisos en buen estado. Tenemos baño principal, puerta en madera, marco con pequeñas manchas de pintura, ahí observamos los punticos blancos, cerradura de baño. Aquí interior tenemos pisos en cerámica con sus respectivas rejillas de desagüe. En la parte posterior de la puerta observamos múltiples salpicaduras de pintura y pequeños orillos pintados junto con unas pequeñas manchas detrás de la puerta. Paredes de color blanco y enchape a una altura de 1,60 con un espejo con borde biselado en muy buen estado, pintura en muy buen estado. Tenemos una ventana abriendo y cerrando suavemente. Tenemos un portapapel, un toallero y un portacepillos, una llave mezcladora doble. No está funcionando el émbolo de cierre, lavamanos en buen estado, mueble de lavamanos se encuentra en buen estado, sin fugas, bisagras en buen estado. En la parte inferior observamos una rejilla de paso de agua y un sanitario de doble descarga con su tapa y su bizcocho en buen estado, un poquito deteriorados por el sol, pero en muy buen estado. Tapa de caída suave, grapa plástica, portapapel con su respectivo tubito, apagador y toallero en la parte superior. También tenemos una división de baño en vidrio templado con su respectiva agarradera, y su interior se encuentra totalmente enchapado junto con su llave de ducha jabonera y su ducha en muy buen estado. Ducha funcionando, llave igualmente funcionando, enchape en su totalidad, pintura de color blanco en la parte superior de la placa con su respectivo plafón y enchape en muy buen estado. Saliendo del baño principal, retornamos nuevamente a la habitación, donde observamos paredes de color blanco sin perforaciones, columnas de amarre en muy buen estado, filos y bordes igualmente en buen estado, apagadores totalmente nuevos, tomacorrientes igualmente, parte del inferior tomacorriente eléctrico con su respectiva tapa ciega, paredes de color blanco, una ventana que da hacia el buitrón, abriendo y cerrando suavemente con sus respectivas tapas ciegas de conexiones de aire acondicionado. En la parte inferior tenemos tapas ciegas en muy buen estado y tope magnético en buen estado. Saliendo de la habitación principal, retornamos nuevamente al pasillo. Tenemos paredes de color blanco en muy buen estado, parte superior de la placa se encuentra también en buen estado, pisos en cerámica en buen estado, paredes de color blanco, apagadores conmutables de pasillo en buen estado. Tenemos puerta en madera, habitación auxiliar número 2, marco con pequeñas salpicaduras y puerta con unas pequeñas peladuras, cerradura de coma, la cual cuenta con 2 llaves. A su interior observamos filos de puerta en buen estado, su funcionamiento de chapa se encuentra en muy buen estado. Con la parte posterior observamos puerta con pequeñas salpicaduras de pintura y una que otra mancha en la madera. En la parte superior, filos y bordes en buen estado, pintura de color blanco, apagador en buen estado, totalmente nuevo. Tenemos un closet de 3 puertas de piso a techo en muy buen estado,
madera de color Wenge, agarradera ajena a acero, puertas y bisagras en muy buen estado. A su interior tenemos su respectivo organizador, madera con pequeños deterioros y desgastes, un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando todas sus gavetas. La última gaveta se encuentra un poco dura. En la parte inferior observamos una cerámica vencida y sus otras dos puertas de closet son unas puertas dobles, abriendo y cerrando en muy buen estado, con sus bisagras también en buen estado, su respectivo organizador superior y su perchero doble en acero, junto con su zapatera extraída en la parte inferior en buen estado. Observamos una bisagra totalmente deteriorada con óxido, pero puerta abriendo y cerrando en buen estado. Esta puerta sí, tenemos 3 bisagras con óxido, abriendo y cerrando suavemente. Tenemos tomacorriente eléctrico en la parte inferior, pisos y guardaescobas completos. Eso sí, están completos en muy buen estado, a excepción de esta vencidura, brechas un poco deterioradas, hay brecha faltante, pared de color blanco sin perforaciones, punto de aire acondicionado, el cual tenemos su respectiva tubería, desagüe y tapa ciega de cables eléctricos, apagador en buen estado, tomacorriente eléctrico en la parte inferior, filos y bordes de vigas en buen estado, marcos de ventanas también se encuentran en muy buen estado, abriendo y cerrando su ventana con su respectivo papel ahumado para evitar el sol. Filos y bordes de marco de ventana se encuentran en buen estado, la parte inferior en buen estado, parte superior tenemos placa de color blanco en muy buen estado con su respectivo plafón, totalmente pintado, filos y bordes también pintados, punto de televisión con su respectivo tomacorriente y en la parte inferior tomacorriente. Tenemos un apagador sencillo del área de estudio de la habitación, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos punto eléctrico con tapa ciega en buen estado, interior de estudio se encuentra también en buen estado, pintura totalmente pintado, plafón en buen estado, ventana abriendo y cerrando suavemente, marcos y vidrios se encuentran en buen estado, paredes sin perforaciones y guardaescobas completos, filos y bordes se encuentran en buen estado, al igual que su pintura. En la parte inferior tenemos un tope magnético en buen estado. Saliendo de la habitación auxiliar número 2, retornamos nuevamente al pasillo donde observamos paredes de color blanco en muy buen estado, recortes totalmente terminados, filos y pisos en cerámica con pequeños desperfectos en la brecha, y al fondo observamos una puerta en madera con su marco en madera, marco con pequeñas salpicaduras de pintura color blanco y pequeñas peladuras. Se encuentra en muy buen estado. Tenemos una cerradura de poma de baño sin llaves, que a su interior tenemos pisos en cerámica con su respectiva rejilla de desagüe, lavamanos con su pedestal, funcionando su llave, funcionando su émbolo, y en la parte posterior tenemos una caja de paso de agua y tenemos puerta con pequeñas marcas en su cerradura funcionando en buen estado, y la parte posterior de la puerta se encuentra con manchas de pintura de color blanco, pequeñas salpicaduras, paredes de color blanco. Tenemos un gancho toallero, apagador de baño, portapapel con su respectivo tubito, división de baño en vidrio templado, interior totalmente enchapado, rejilla de desagüe, llave, portajabón y ducha en muy buen estado, totalmente funcional. División de baño en vidrio templado. Parte superior tenemos drywall con su respectivo plafón, tenemos enchape en muy buen estado, gancho toallero, enchape en buen estado, sanitario sencillo con su tapa y su bizcocho en buen estado, funcionando su descarga, sanitario en muy buen estado, sin fisuras. Aquí observamos, se encuentra en muy buen estado, no se encuentra partido, no se encuentra vencido, no tiene fugas. Aquí observamos su interior, mecánico en buen estado, tapa en buen estado,
lavamanos funcionando, toma corriente eléctrico, portacepillos y toallero, enchape a 1.60 en buen estado, un vidrio espejo con borde biselado en muy buen estado, y en la parte superior una ventana de ventilación abriendo y cerrando suavemente, pintura de baño en muy buen estado.